Equipo, un cariñoso saludo a todo el panel de las skins de la terapia ocupacional, sobre todo al grupo de expertos compuesto por Paula Trincado, María Isabel Serna, Pedro Gatica y Isabel Pérez Rodríguez. En estos momentos me dirijo a un encuentro con María José, estudiante de psicología, a quien después de escuchar su experiencia de vida, muchos la vamos a denominar la señorita resiliente. Y estoy justo acá, en donde comienza la experiencia humana de esta joven. Sala de maternidad del Hospital San Juan de Dios de Quinta Normal. Antes de proceder a entrevistarla, me gustaría escucháramos parte de lo que fue su relato. Compañeros, en primera instancia la joven nos cuenta que nace con antecedentes de parto prematuro, sin embargo con un peso adecuado, por lo que se decide dar el alta a ella y a su madre, quien no observa mayor complejidad en todo lo que fue su proceso de desarrollo. Sin embargo, nos dice que en más de alguno de los controles sanos de rutina de su consultorio, la madre comenta evidenciar episodios de ausencia en la niña y que al parecer no fue tomado como un antecedente relevante. Nos relata además que en el episodio de la enseñanza básica comienzan a sufrir episodios de bullying por no calzar simplemente en las tendencias de las compañeritas de la época, ni tampoco en el perfil de los típicos grupitos de las populares. Ella abandonándose entonces la idea de un sentido de pertenencia, se le ocurren estrategias que no fueron del todo asertivas porque terminaron por excluirla aún más e incluso a recibir críticas que le causaron una herida emocional no menor por parte de las docentes. Herida, cierto, que se iría agudizando más porque comenta que al llegar a casa se encontraba con el rutinario escenario de un hogar disfuncional, el padre con patrones de aprendizaje muy marcado, entendía el concepto de masculinidad muy erróneamente, violentaba y trataba muy mal a su madre. Esta se encontraba sumergida en una especie de depresión y sobrecarga de todo tipo, porque intentaba sacar adelante a sus demás hermanos menores, y entonces ella dice que decide callarse todo lo que tuvo que saber lidiar y soportar en todo lo que fue su transcurso de enseñanza media. Comencé de a poco, me comenta, a experimentar las crisis de pánico. Eran unas crisis tan angustiantes, tan fuertes que me venían, que ya casi no le encontraba sentido a mi vida, pero aún así tenía miedo de morir. Mi mamá, sin darse cuenta, comenzó a atentar con lo poco que me quedaba de autoestima. Me llamaba floja, solo te la pasas echada comiendo, y eso era terrible para mí. No quería salir de mi pieza, comencé con fuertes pesadillas, mi madre despierta de su propio mundo para dedicarse al mío, y entonces me ve tan mal que me lleva al doctor del consultorio. Este me deriva a un neurólogo, quien después de esperar casi por un mes por su atención, me atiende y en menos de 5 minutos me deriva a una psicóloga, atribuyendo mi cuadro nervioso a un típico trastorno de ansiedad de adolescente. Allí mi madre, en su intento por agilizar la atención con esta profesional, comienza a insistir con una hora de acorde a la urgencia. Entonces logró de alguna manera violar los típicos protocolos en la lista de espera y me llaman luego de 3 semanas. En la sesión con esta profesional, con la psicóloga, voy notando una inseguridad gigante y porque cada vez que ella me atendía miraba una especie de cuadernillo para ver dónde calzaba mi mal o el trastorno que yo le iba describiendo. Un día me dio una crisis tan fuerte que ella se asustó, al parecer más que yo, y me deriva con la psiquiatra. Esta sospecha de un cuadro ansioso conversivo, la verdad nada nuevo de lo que antes ya me habían dicho, y me llena de sedantes. Mi madre comienza a buscar respuestas por su propia cuenta, muy cansada desde el árbol genealógico hasta en la posibilidad de lo sobrenatural. Ella oraba día y noche hasta que un día se le ocurre encarar a la psiquiatra porque repentinamente su hija obviamente estaba en un trance muy extraño, convulsionaba y no controlaba su motricidad. La psiquiatra de alguna manera humilla a mi madre diciéndole que a la próxima vez lleve fundamentos válidos y no meras interpretaciones. Sin embargo, mi madre sigue insistiendo y al día siguiente, de forma casi iluminada, graba uno de mis episodios en donde yo estaba teniendo una crisis y se las muestra a la psiquiatra, quien dice que todo lo que puedo hacer es someterme a un electroencefalograma. Allí la persona a cargo comentaba lo mal que se veía mi examen, lo alterado que estaba, pero la psiquiatra, en su intento por tener la razón, le dijo a mi mamá que todo estaba muy bien y que no era necesario aplicar otro examen. Pasaron los días, me sentía morir. Un día se me ocurre ir a bañarme y cierro la puerta del baño.
Luego comienzo a gritar y me caigo desmayada, quebrándome alguna de mis piezas dentales. Mi madre comienza a derrumbarse. Era como si supiera lo costoso, lo caro que son estos tratamientos dentales, y entonces sufría mucho por verme así. Oraba día y noche. Un día escuché que le pedía a mis hermanos menores que le ayudaran a orar mientras yo dormía. Ese día ella comenzó a dormir conmigo. Yo sentía que mi madre estaba Ese día comenzó a dormir conmigo. Vi que mi madre se sentía tan culpable, creía que algún ser invisible se había metido en la casa y que nadie podría ayudarnos. Entonces, siendo aproximadamente las 3 de la mañana, mi madre, con el interés de mantenerse despierta mientras velaba mi sueño, fue a hacerse un café cargado. Recuerdo haberla visto siempre muy sola, como si su mundo solo fuéramos ella, mis hermanos y yo. Terminaba de hervir el termo, entonces yo despierto con una crisis tan fuerte que caí de la cama, haciéndome una herida en la parte baja del mentón, y mi mamá intentaba detenerme la hemorragia con agua y sal. Mientras servía el termo, recuerdo haberme caído de la cama, haciéndome una gran herida en la parte baja del mentón. Mi madre intenta detener mi hemorragia con agua y sal hasta que aclarara para llevarme a algún servicio de urgencia. Bueno, y allí llegamos y la enfermera se compadeció de mi mamá porque se estaba quedando dormida mientras me suturaban. Entonces habló con el chofer de la ambulancia para que nos llevara a la posta de urgencia. Allí la espera era infernal. Mi mamá comenzó a violar nuevamente los protocolos, insistiendo que me vieran porque ella presentía que yo me iba a desmayar, pero no la pescaron. Y a los minutos me dio una crisis tan fuerte que mi celular saltó lejos, las personas tuvieron que contenerme y pedir ayuda. Allí por fin el paramédico se digna a ponerme en las primeras en la lista de espera y a tomar mis signos vitales hasta que llegara el doctor de turno. Creían la verdad que se trataba de una adicción a las drogas. Más tarde el médico a cargo me deriva un examen porque yo le comenté que sentía mi cabeza como un globo. Siendo ya casi la medianoche, llaman a mi madre para mostrarle los exámenes, pero recuerdo que me asusté mucho porque solo dicen que pase mi madre, mientras a mí me pasaron a otra sala llenándome de pastillas y de algunas inyecciones. Mi mamá sale como en un estado de shock. Entonces nos fuimos a casa, yo casi más estabilizada. Recuerdo esa noche haber descansado como ya hace tiempo no lo hacía. Sin embargo, al día siguiente mi mamá conversa conmigo en el desayuno y me comenta que debemos ser fuertes porque el neurólogo no se explicaba cómo. Aún no sabíamos de mi grave enfermedad. Esclerosis tuberosa, una enfermedad diagnosticada al nacer y que es un mal degenerativo que hace que salgan y me invadan tumores en mi cerebro, afectando también otras partes de mi cuerpo. Estos tumores muchas veces son tanto malignos como benignos y esto era muy limitante para todo lo que iba a ser lo que me queda de desarrollo. Perfectamente aclaró que las crisis que yo había tenido pudieron haber sido en su momento muy mortales. Fue tan traumático para mí lidiar con este diagnóstico, pero a la vez mucho más tranquila de saber qué me estaba pasando. Con mi madre seguimos luchando, nos unimos, nos hicimos más amigas que nunca. Yo logré sacar mi cuarto medio, logré graduarme como técnico en párvulos. Intenté trabajar un tiempo, pero fui despedida luego de algunas crisis. Me finiquitaron. Más tarde comencé a trabajar en el Tribunal de Familia. Allí, la verdad, me quedaba a cargo de unos niños, mientras los padres intentaban solucionar sus problemáticas de pensión alimenticia, violencia intrafamiliar, etc. Fue muy terapéutico para mí, trataba de encontrarme en todas las cosas y en este afán por autoconocimiento y entender lo que estaba pasando en mi interior, fue lo que me inspiró a estudiar la carrera actual. Sin embargo, todo apunta a que no debo pensar tanto en el mañana. Por eso quise acceder a esta entrevista hoy, porque intento poner todo mi corazón en las cosas. Ojalá nunca escuchar que alguien diga que no se le dio la oportunidad de convertirse en héroes, porque en la viña de Dios existen muchas cosas, muchas situaciones, desde ir por un título a la universidad, para luego entregárselo a la mamá, hasta los famosos pitutos. En su momento todo esto puede ser válido, pero creo que necesitamos profesionales
comprometidos, inclinados a servir genuinamente a quien realmente lo necesita. Y en el grupo de esclerosis tuberosa he tenido que lidiar con muchos de mis amigos y gente que chateo de mi edad que ya han tenido que partir al encuentro con su... Bueno, estimado, a mí lo que me convoca es el enfoque biopsicosocial, que comprende, cierto, que el potencial del humano está totalmente determinado por características biológicas, cierto, que comprenden todo lo físico, las psicológicas, que tienen una vinculación directa con los deseos, con las motivaciones, y las del entorno social, cierto, que tiene que ver con lo que es la presión que ejercen otras personas y también los marcos legales, y estas constituyen un todo. Por lo tanto, la contribución de la terapia ocupacional no es menor. Esta ayuda básicamente a la persona en la autonomía, en sus tareas, la vida cotidiana, y de alguna manera previene futuros situaciones de discapacidad aún más crónicas. Y conectando lo que hemos aprendido, creemos que si se hubiera colaborado desde un principio con una revisión tal vez más minuciosa por la parte neurológica, de psicomotora, logopédica, psiquiátrica, de un equipo de la terapia ocupacional, etcétera, se hubieran evaluado los componentes que realmente se orientaran o hubieran ido en ayuda de la joven desde la infancia. Paula, yo tengo una consulta. ¿Tú crees que fueron transgredidos sus derechos? ¿Fueron vulnerados los derechos de María José por el trato que tuvo desde parte de los médicos hacia ella? Sí, claramente sí. Mira, el Estado debe garantizar una atención a las personas que tienen más marginación, más exclusión, más vulnerabilidad en la población. Estos son los derechos universales y que a todos nos pertenecen. Y claramente aquí fueron transgredidos. ¿Te fijas? Aquí no hubo una atención garantizada, porque si te fijas, María José fue al neurólogo, la atendió en menos de 5 minutos, después fue a una otra interconsulta, ella tuvo que esperar mucho tiempo, y después claramente se entiende que ella después tuvo una crisis, fue a la urgencia, y ahí recién el médico la ingresó al sistema. Y se generaron los protocolos que deberían haberse seguido desde un principio. Entonces sí, aquí se transgredieron los derechos universales y los derechos inviolables, porque a todos nos pertenecen y son una garantía para todos. También quiero decir que si hay una igualdad, y esto tiene que ser transversal para todos, para toda la población tiene que ser transversal. Piensa tú, si la María José se hubiera atendido en una clínica, pedir una horita, los exámenes, otro especialista, la atención hubiera sido más rápida, ¿sí o no? ¿Te fijas? Sí, pero estoy súper de acuerdo. Claro, pero sí o no que ella se atendió en el sector público. ¿Y qué es lo que pasó? 5 minutos el neurólogo, después hubo una interconsulta, una psicóloga, la psicóloga se asustó, no era competente. ¿Te fijáis? Entonces después fue pasada como a otro especialista, a un psiquiatra, y el psiquiatra tampoco fue competente. Entonces claramente aquí fue transgredida sus derechos universales, sus derechos inviolables, se menoscabó. Y los derechos humanos, ¿qué es lo que tienen que ser? Como dije desde el principio, deben ser transversales, deben unificar. Y el Estado debe avanzar, debe cumplir, debe disponer de los recursos económicos
para que tú, yo, la María José y todos en conjunto tengamos una buena atención. Y como vemos, aquí no se cumple. Pero de parte tuya, María Isabel, ¿qué sientes tú que falló en la parte médica? Principalmente, como vemos el relato de María José, dice que su mamá la llevó al primer control sano y le dijo a la especialista que la estaba atendiendo de que ella que sentía que su hija tenía como problemas de ausencia, ¿recuerdas? Entonces me doy cuenta que ya de ahí no se enfocaron en lo que era realmente. No se le mandó a hacer ningún estudio. Ahí debería haber empezado la interconsulta, porque podríamos haber visto de una epilepsia. Entonces claro, ahí ya no se hizo la interconsulta con un especialista al hospital. Pero igual ahí vemos que cuando hacen interconsulta, a veces igual es tardía lo que le pasó a ella. Si nos fijamos, claro, hicieron una interconsulta y ha tenido que esperar cuánto hasta que el día de hoy ella se atiende particular. También en el sentido de sus medicamentos. Entonces ahí nos damos cuenta que tuvo reacciones tardías desde los profesionales. Analizando un poco el tema de María José, me hace mucho sentido con los determinantes sociales de salud, ya que de acuerdo a la Organización Mundial de Salud y a Irwin, que lo dijo en el año 2005, los determinantes sociales de salud se basan netamente en el entorno en que nosotros nos desenvolvemos, en donde nacemos, tal vez el poder adquisitivo que nosotros vamos teniendo con el tiempo, el lugar donde trabajamos, el derecho a lo mejor a la salud que tenemos, a la salud pública, el poder adquisitivo que tenemos a lo mejor para obtener una buena vivienda. Y netamente en el caso de María José faltó mucho a lo mejor poder económico, porque tal vez a lo mejor si hubiese tenido el poder adquisitivo necesario para atenderse en salud privada como en una clínica, a lo mejor no le hubiese pasado lo que le pasó en el hospital público y le hubiesen detectado su problema desde un principio. Y también a la vez la red de apoyo que hasta el día de hoy no tiene, ya que hasta el día de hoy ella se costea los medicamentos de ella sola. Sí, bueno, claramente, mira, lo que tú dices, que ella sufrió todo este tema. También vimos que ella sufrió mucha violencia de género, ya que veía este maltrato de violencia intrafamiliar de sus padres. Y yo leí en la UNICEF, estuve leyendo un artículo donde hablaba de esta violencia que genera una desigualdad en el poder, en el núcleo de la familia, y que estas situaciones las normalizamos. Estas verbalizaciones que somos de repente nosotras, ya que le tenemos miedo a esa masculinidad del varón, la fuerza, después se transforman en golpes. Entonces, bueno, ¿qué puedo decir? De lo que leí, puedo decir que todo esto puede cambiar, y nosotros como futuros profesionales debemos educar a la población, es nuestro deber, con normas que sean sociales, que enseñemos a la mujer a una igualdad transversal para ambos, donde nosotras y nuestros hijos puedan vivir en una familia sin violencia, con relaciones sanas, no violentas, más comunicativas. Entonces, y para esto, nosotros tenemos, como nos han enseñado en clase, debemos ser articuladores de las políticas públicas, ¿me entienden? Que puedan en el futuro cambiar esta desigualdad de género. Siguiendo lo mismo que tú estás hablando, Paula, yo igual vi un estudio
que hizo la OCDE sobre la igualdad de género en la Alianza del Pacífico. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y ahí hablaba mucho igual de como la brecha que había entre el hombre y la mujer en el sentido de trabajo, que la mujer es menos remunerable que el hombre. También salía que había mucho que la mujer trabajaba sin contrato. También que no las contrataban por el sentido de que podían ser mamá y era como problema para la empresa. También en el 2012 y en el 2020 y en el 2012 salía que la mujer ya se ha duplicado al estudiar en educación superior, como que la brecha está ya igualándose al hombre.